Hola a todos, ahora sí vamos a empezar. Pues en la clase del día de hoy vamos a empezar con las enterobacterias. Las enterobacterias, pues obviamente la otra vez habíamos hablado sobre todas aquellas bacterias que iban a estar en la parte del sistema gastrointestinal que nos iban a provocar cualquier manifestación clínica propiamente del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, son características las diarreas, entre otras cosas que pueden provocar. Tenemos varias enterobacterias muy características. Tenemos Escherichia coli, tenemos Salmonella, Shigella, Salmonella typhi, o también hay otra clasificación que es Salmonella typhi para typhi, pero esta se caracteriza más por fiebre que por diarrea. Tenemos también la bacteria de cólera y otras bacterias que también contribuyen a la diarrea. Hay algunas bacterias que son enterobacterias como que son propiamente que causan diarrea. Sin embargo, pueden provocar otras alteraciones, por ejemplo, infecciones del tracto urinario, como es, por ejemplo, esta bacteria. La Escherichia coli es una bacteria que se utiliza mucho en la práctica clínica porque se se llega a sospechar mucho de diarreas, pero más que nada este es el número uno, la número uno en bacterias que causan infecciones de la vía urinaria. Es una IBU, infección de vías urinarias. Es la primera bacteria en la que un médico puede sospechar, en la que puede llegar una persona con infección de vías urinarias. Bueno, entonces, aquí entonces les llego a preguntar. ¿Esta bacteria es gram positivo o es gram negativo? Es negativo. Correcto. ¿Qué me pueden hablar más sobre esta bacteria? Lo que comentaba es que fermentaba, ¿no? Bueno, en el ese como de agar fermentaba. Ajá, fermentada. Que, bueno, también se le puede decir como anaerobio facultativo. ¿Para quienes le decíamos que era anaerobio facultativo? Eran aquellas bacterias que tenían la facultad de crecer en un medio donde haya dióxido de carbono, en la que no haya estrictamente oxígeno, en la que también se puede adaptar en presencia de poco oxígeno. Habíamos dicho que la Escherichia coli también, como nos mencionaba nuestra compañera, era que es fermentador. Él fermenta lactosa y al fermentar lactosa, por eso es que se manda en un medio de cultivo que se le llama agar McConkey o cromogénico, que es el que vimos ayer. ¿Qué va a hacer en estos agares? Va a hacer que se va a pintar de color rosado nuestra bacteria. Y prácticamente la Escherichia coli, pues se va a mostrar en el microscopio como pequeños bacilos. Y pues obviamente esa coloración rosada se refiere a gran positivo, digo, a gran negativo, perdón. ¿Qué más me pueden decir de la Escherichia coli? Es conocido también como, bueno, causa la diarrea del viajero.
Sí, la diarrea del viajero es una parte de una tipo de clasificación de las Escherichia coli que puede provocar y eso es muy importante en el examen. Bueno, hay que destacar que el Escherichia coli pues puede provocar, es el principal factor que llega a dar infecciones de vías urinarias. Ese es como tal. Ahora vamos a hablar sobre los factores de virulencia de la Escherichia coli. ¿Cuáles son esos factores de virulencia? Su cápsula, Sí, tenemos la cápsula, que este se le llama como antígeno K. Y esto que habíamos hablado de las otras bacterias, que pues la cápsula nos va a ayudar a evadir la fagocitosis, es decir, que evite que se coman a esta bacteria. ¿Qué otra cosa es otro factor de virulencia? Tenemos también las fimbrias, las fimbrias o también tenemos las pilis, que le puede decir lo mismo. Y habíamos dicho al principio que estas nos iban a ayudar en la adhesión celular, en el momento en el que se adhería en cualquier mucosa, más que nada en el tracto urinario, en el tracto urinario. Y luego también tenemos lo que son las exotoxinas. Las exotoxinas, esto va a depender dependiendo la cepa. La cepa, pues, es la clasificación en que podemos clasificar a nuestra Escherichia coli. Y también tenemos otro factor de virulencia, que son los flagelos, que habíamos dicho que estos van a contener una proteína que se llama flagelina y que eso puede ser un factor de virulencia que llegue a ser captado por nuestras células inmunitarias. Y estos flagelos, pues, le permiten la movilidad a las bacterias. Ahora, vamos a hablar sobre estas exotoxinas o cepas que puede dar la Escherichia coli, que son 5, y estas cepas pueden provocar varias enfermedades. Por ejemplo, tenemos 4 o 5. ¿Cuál de ellas me pueden mencionar? Una ya me habían mencionado que era la Escherichia coli que provocaba la diarrea del viajero. ¿Cómo se llama esa? la enterotoxigénica, Correcto. Esta no se les debe olvidar por nada. La enterotoxigénica es la que causa la diarrea del viajero y es la que ustedes van a estar tratando constantemente si están en contacto con pacientes que lleguen del extranjero. Y esta, ¿cómo se caracteriza? Se va a caracterizar por una diarrea acuosa. Luego, ¿cuál otra tenemos? La enteropatógena, Correcto. ¿Esta qué enfermedad puede provocar? si no mal recuerdo, igual genera igual diarrea acuosa. Igual, pero de característica, pues la diarrea infantil. Y luego, ¿qué otra cepa tenemos?
tenemos la enterohemorrágica. Es otra cepa que es muy importante porque esta, como bien lo dice su nombre, pues obviamente va a causar diarrea, pero sanguinolenta, es decir, diarrea con sangre. Y aquí les llegan a preguntar muchas preguntas, bueno, les llegan a cuestionar muchas preguntas. ¿Qué es lo que puede ocasionar esta Escherichia coli enterohemorrágica? ¿Qué es lo que les puede ocasionar? Un síndrome urémico. Correcto, les va a provocar un síndrome hemolítico urémico. ¿Y esto por cuál serotipo se da? Eso es muy, muy característico en los laboratorios. Este serotipo va a ser el 01157. Miren, se los apunto en rojo porque es muy importante. Luego se los llegan a preguntar también en el examen. Y es 2 puntos H7. Luego también tenemos otra cepa que se le llama enteroinvasiva. Esta lo que va a causar es un cuadro similar a la Shigella. La Shigella va a ser diarrea, diarrea igual, pero de consistencia sanguinolenta y con moco. Entonces, por eso es que dice que es igual a la Shigella. Entonces, aquí la interoinvasiva, lo habíamos dicho la otra vez, que característica de las bacterias interoinvasivas y que es muy pregunta de examen, que lleguen a preguntar cuál bacteria es interoinvasiva, pues ustedes van a responder que es Shigella. Y bueno, también es propiamente de una toxina que es enteroinvasiva en el caso de Escherichia coli. Y entonces, esa puede ser la pregunta que les lleguen a cuestionar en los exámenes. Siempre, siempre lean estas partes como Escherichia coli y el segundo apellido, enteroinvasiva. O Escherichia Ok, coli enterohemorrágica, Escherichia coli enteropatógena o Escherichia coli enterotoxigénica. Así se lee. Y luego tenemos otra Escherichia coli que también es muy importante, que es la enteroagregativa, que en el examen, bueno, en un examen microscópico, se puede llegar a ver como pilas de moneda, así como pequeños ladrillos que se van acumulando. Estas bacterias. Por eso se llama, como se van acumulando, por eso se llama enteroagregativa. Su propio nombre lo dice como que se va agregando. ¿Y qué es lo que va a pues ocasionar esta? Pues va a ocasionar diarrea, igual lo mismo, pero va a ser persistente. Eso nos quiere decir que si es persistente, pues entonces va a ser como una diarrea líquida, líquida acuosa, todo ese tipo. Y luego, ahí viene lo más interesante. O sea, sí, la Escherichia coli nos va a causar diarrea, como todas estas que ya vimos. Solamente que pues también puede ocasionar enfermedades extraintestinales. Como cuáles son esas enfermedades extraintestinales y que ya les mencioné al principio. las de tracto urinario. Correcto, es una infección del tracto urinario o infecciones de vías urinarias, que son las más frecuentes y las más preguntables.
Y ya, pues en el caso extremadamente grave, pues ya puede provocar que las bacterias lleguen a la sangre, lleguen a otros, por ejemplo, en la sangre, pues se le llama bacteriemia, que haya una sepsis, que ya llegue a infectar otras partes del cuerpo, que llegue ya a involucrar órganos. Puede dar también lo que son meningitis neonatal, infecciones intraabdominales y nada más. ¿Cómo podemos diagnosticar que una persona tenga este tipo de bacterias? ¿Alguien sabe? El agar Correcto, y un cultivo de agar maconque. es el que mandaste, ¿no? Que fermenta la lactosa, que se ven como así rositas. Sí, ese, correcto. También pues se puede hacer una identificación química mediante un PCR. También se puede buscar mediante detección de toxinas. Eso se puede hacer, vamos a poner en el agar maconque mediante la orina. O también se puede, obviamente como causa diarreas, pues también se pueden encontrar pequeñas toxinas o bacterias en las heces, pero pues más regular, pues se hace mediante pruebas de orina. Ok. Y el tratamiento, si hay como que algo específico para él o para ella, sin embargo, siempre nosotros tenemos que mandar un antibiograma ¿cómo se llama? De esta infección de vía urinaria que nosotros sospechamos, porque no puede ser solamente Escherichia coli o puede ser otras bacterias que pueden ocasionar esta infección. Sin embargo, pues hay veces que las personas o los pacientes llegan a tomar antibióticos y la bacteria pues cada vez se hace más resistente y por lo regular pues las mujeres al tener este, mm, una estructura que quiero preguntarles ahorita, por qué es que las mujeres llegan a tener más infecciones de vía urinaria. Entonces, llegan a tener resistencia a antibióticos estas bacterias. Y pues entonces, en vez de que agarre con un antibiótico, supongamos que las pacientes se toman eritromicina y ya no la agarra eritromicina, se tiene que tomar otro tipo de antibiótico más fuerte porque ya no puede arrasar con esa bacteria. Y entonces, por eso necesitamos que los pacientes se manden a hacer un antibiograma, este, un cultivo con antibiograma para saber eh, a qué antibiótico es sensible la bacteria que tiene. Es decir, lo sensible significa a qué antibiótico lo puede llegar a matar. Y entonces, pues en esos estudios, pues nos van a mostrar toda una lista de antibióticos, desde el primero que puede ser el antibiótico más débil hasta el más fuerte, pues cuál puede tratar esa bacteria. Sin embargo, pues algunos y algunas pacientes pues no tienen el dinero o no tienen el recurso para pues hacer un cultivo con antibiograma aunque cueste como 350 pesos. Y pues sí, hay veces que personas no se lo llegan a hacer y pues nosotros como tratamiento pues solamente le damos un tratamiento empírico, es decir, de acuerdo a nuestra experiencia. Y por lo regular pues primero se les puede mandar fosfomicina en el caso de que antes de que se haga el antibiograma bueno, después de que se haga el antibiograma o si no es que no se lo hace, pues ya nada más se manda esa o también se le puede mandar nitrofurantoína, que es una de las antibióticos que más se manda. Y también se manda otro antibiótico
que es muy común en esta de las vías urinarias, es la fenazopiridina, que tiene propiamente fenazopiridina compuesta con ácido nalicídico. El ácido nalicídico es un fármaco bueno, es un antibiótico. Este antibiótico y la fenazopiridina, que es un analgésico de las vías urinarias, solamente va a quitar el dolor de las vías urinarias. Por eso es que se manda la fenazopiridina para quitar el dolor. Pero pues ya más adelante cuando vean farmacología, el ácido nalicídico, pues es un buen antibiótico que pues sí puede ocasionar alteraciones si es que se lo llegan a tomar constantemente. Por ejemplo, la rotura del tendón de Aquiles. Y bueno, siempre en un tratamiento de una infección de vías urinarias, pues se manda que la persona tome más agua. Igual, en una diarrea es obviamente la rehidratación. Rehidratación. ¿Por qué la rehidratación? Pues para reponer los electrolitos. Los electrolitos. Entonces, con eso estaríamos ayudando a nuestro cuerpo, reponiendo nuestros electrolitos y así sirve que nos hidratamos, porque ya hubo pérdida de líquidos. Y en una infección de vías urinarias también se manda que la persona tome mucha agua para que la bacteria no se quede solamente en la vejiga ni en la uretra, sino que se vaya desplazando hacia el exterior y no se vaya subiendo y subiendo hasta ocasionar que la bacteria llegue al riñón y provocando una pielonefritis. Bueno, ahora yo les pregunto a A ver, ustedes, ay, perdón. sí, Entonces, cuando te mandan el tratamiento, ¿sí ayuda como a combatir la bacteria o realmente es solo como a evitar que te duela? O el ambas. antibiótico, ambas cosas. Ok, Por ejemplo, si tú mandas nitrofurantoína, pues nada más estarías como que erradicando la bacteria. O si mandas, en suponer, amoxicilina, que también se llega a mandar en las infecciones de vías urinarias, pues estarías erradicando varias bacterias, porque la amoxicilina tiene como de rango matar mm, un gran número de bacterias. Y entonces, pues sí nos ayudaría. ok. ¿La Solamente que, cefalexina también ayuda? sí, pero no tanto. Bueno, o sea, no se manda mucho. Ok, ok. Y suponer, si ya se sube la bacteria al riñón, pues ya se manda algo más fuerte, como supongamos una ceftriaxona o así ya son inyectadas intramuscularmente. Ok, gracias. Y ya un suponer, ya la fenazopiridina que se manda para el dolor, solamente pues ya es dependiendo del paciente qué es lo que refiere. Si presenta dolor, si presenta ardor. Por lo regular siempre el ardor es cuando una persona tiene infección de vía urinaria. Y pues tú le vas a dar un tratamiento de acuerdo a su sintomatología. Ahora yo les pregunto, ¿por qué le es más susceptible una mujer que un hombre a que tenga una infección de vía urinaria? Por el Puede ser tamaño por- de la uretra. Correcto. Miren, les voy a dibujar unos riñoncitos aquí. Tenemos la cáliz y los uréteres. Y tenemos lo que es nuestra vejiga, que aquí tenemos los orificios que forman el trígono. Y aquí tenemos la uretra. Por lo regular en una mujer mide como en 3 y 5 centímetros. Y en un hombre mide, porque pues en el hombre la uretra es externa.
Entonces mide entre 15 a 18 centímetros. Bueno, supongamos que en una relación sexual o que comió en la calle o que estuvo agarrando cosas, etcétera, y fue al baño y hizo del baño. Y al momento de limpiarse, sin querer se tocó, pasan muchísimas cosas. O en el momento de una relación sexual, pues hubo contacto, ¿no? Entonces la bacteria llega a quedar en esta parte, en el orificio externo de la uretra. Pero en el caso de los hombres, puede llegar a lo mejor la bacteria a la mitad del tracto, pero como nosotros, ¿cómo se llama? Al momento de orinar, pues vamos alejando otra vez la bacteria hacia el exterior y otra vez la bacteria entra adentro y otra vez al momento de orinar hacemos que la bacteria se salga de la uretra. Y entonces hasta que nosotros deshacemos la bacteria. El chiste que casi por lo regular siempre la aventamos hacia afuera, en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres, esa mitad de la uretra que llegaba en los hombres, pues la mitad es lo que llega a la vejiga, en el caso de las mujeres, por aquí, llega aquí. Y entonces si la mujer se aguanta del baño, es decir, que empieza a llenarse la vejiga, la bacteria va subiendo hacia arriba. Entonces la bacteria con la orina, pues se va subiendo hacia arriba por la orina estancada que ahí tienen. Y más si no se aguantan de orinar. Y entonces se va llenando la vejiga y sube hasta los orificios donde desembocan los uréteres. Y entonces ahí se queda la bacteria. Y la bacteria, pues, no es mensa, aprovecha la oportunidad para subir a los uréteres. Y entonces la bacteria empieza a subir hacia los uréteres y primeramente una infección empieza aquí, con una disuria, o sea, dolor al orinar y todas esas manifestaciones. Y se puede tratar. Y ya entonces la tratamos y ya se le puede quitar. Pero una persona que constantemente no toma agua, obviamente, pues si no toma agua no va a orinar mucho y no le ayuda a su cuerpo pues a desechar la bacteria. También, y que esté en contacto pues con esas bacterias, pues también va a estar con infecciones recurrentes. Y entonces, pues, y que aparte las mujeres aguanten el baño, pues va a provocar también que la bacteria suba más. Y entonces, en vez de que la bacteria se quede aquí en la vejiga, se va a empezar a subir hacia los uréteres y ya empieza a subirse por los cálices y ya empieza sobre los cálices mayores, hacia los menores y después hacia las papilas y llega a infectar el riñón. Cuando ya hay una infección del riñón se le llama pielonefritis. Cuando ya se da esta infección. Y entonces, pues ya, ahora sí que ya intervino en la infección, bueno, ya intervino el riñón en la infección. Y entonces, pues puede ser otras manifestaciones mucho más graves. Por ejemplo, a infección de las papilas. Y pues si ustedes recuerdan, las papilas pues tienen varias, pues ya glomérulos. Y si ya se empiezan a lastimar estas, pues ya no va a haber glomérulos funcionantes. Y entonces pues empieza a haber disfunción. Incluso si no se trata, pues sí, una persona puede llegar hasta llegar a tener una insuficiencia renal a ese grado. Luego vamos a hablar ya hablamos sobre la Escherichia coli. Ahora vamos a hablar sobre la salmonela. ¿Qué me pueden decir de la salmonela?
Bueno, primero que tiene forma de bacilo, que es gram negativo, y según yo también presenta flagelos. Correcto. Va a ser un bacilo gram negativo. También como en el otro, va a ser un anaerobio facultativo, solamente que en este la característica es que no va a fermentar, no fermenta lactosa. Y este también, como acabas de mencionar, va a ser móvil. Entonces, si es móvil, pues va a presentar flagelos. ¿En dónde creen que esté la salmonela? En alimentos mal cocidos, como por ejemplo el huevo crudo, el pollo o como carnes, o sea, de que luego lavamos el pollo o lo que sea, y pues así, ¿no? Y agua contaminada. Correcto. El huevo, más que nada, que luego se les recomienda que no lo laven. ¿Por qué? Porque como el huevo, luego las gallinas lo dejan en... O sea, sí hacen sus nidos y todo eso, pero por lo regular están en la tierra. Y entonces, y por lo regular también, pues tienen agua contaminada, todo eso. Y entonces, hay personas a que hay personas que llegan a lavar el huevo y entonces es como un medio en donde nosotros nos podemos llegar a infectar, porque lo lavamos y la bacteria se queda en las manos y al momento de que nosotros lleguemos a preparar algún alimento o cuando lleguemos a comer un alimento, pues metemos las manos, ensuciamos ya el alimento con esa bacteria y por eso es que nosotros nos inoculamos de esas bacterias. Y luego vamos a tener factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia creen que haya aquí? Primeramente que nada vamos a tener los lipolisacáridos, que estos son los causantes de la fiebre y de la inflamación. Luego vamos a tener lo que es el sistema de secreción tipo 3, sistema de secreción, que esto es relacionado a la inmunología. ¿Y qué es lo que lo va a provocar? Pues nos va a ayudar a invadir las células, células intestinales. Y luego vamos a tener, esto es lo que nos permite que al invadir las células intestinales, pues nos va a permitir, pues, la capacidad de que sobrevivan estas bacterias. Y entonces al invadir, pues enferman, digo, a los enterocitos y pues provocan todo este cambio, pues en su conformación, provocando estas diarreas. Y también tienen la capacidad de sobrevivir dentro de los macrófagos en los que lleguen a ser fagocitados. Y luego vamos a tener que este, la salmonela también es otra infección, digo, otra bacteria que nos puede dar la enfermedad que se llama salmonelosis. Esto más que nada sí es muy frecuente en personas que lleguen a comer en la calle, lleguen a lavar el huevo, todas esas cosas. Más que nada se da en personas que llegan a comer en la calle. Les cuento una anécdota que un suponer bueno, yo tengo una tía que iba mucho al trabajo y ven que afuera de las estaciones de metro venden esos taquitos de canasta y venden taquitos no me acuerdo de cuál, de campechanos y todas esas cosas. Bueno, el chiste que en esos lados se llegó a comer unos tacos.
Y de repente, pues empezó con fiebre, mucha fiebre y puede ser diarrea. Le dio diarrea y entonces pues le tuvieron que hacer ciertos estudios y pues resultó que sí tenía salmonela. Y entonces por eso es que le digo es que es muy frecuente también este tipo de infección. Ahora vamos a tener, hay varios tipos de salmonela, perdón. Les había dicho que había la salmonela tifi y salmonela paratifi. Ambas van a ocasionar lo que son tifi y paratifi. Ambas van a ocasionar lo que son la fiebre. Sin embargo, en una puede ocasionar fiebre más alta y otra fiebre más baja. Pero este tipo de bacterias se caracteriza por fiebres persistentes, o sea que constantemente tienen fiebre. Y pues puede ser que lleguen a tener diarrea o pueden llegar a tener estreñimiento, cualquiera de las dos. Ahora, la salmonela, como les acabo de decir, ¿qué tipo de enfermedades causa? Pues va a causar una gastroenteritis. Por eso se le llama enterobacteria también. Y esta gastroenteritis pues va a provocar que haya una diarrea. O también les había dicho que puede provocar estreñimiento, pero es muy raro. Entonces, esta diarrea es característica de diarrea con a veces moco. Y va a presentar fiebre, que ya les había dicho, persistente, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y esto va a ser un lapso de entre 6 y 12 horas, es decir, que esto es como súbito, o sea, luego, al haber comido un taco, al haber ingerido algún alimento contaminado, luego, a las 6 horas vamos a tener manifestaciones. Esto va a ser asociado, pues, al huevo, al pollo, como me dijiste, a la carne y a la leche no pasteurizada, pero no es mucho por la leche. La leche va a dar otro tipo de enfermedad que vamos a ver más adelante. Y esto es causado por la fiebre tifi. Y eso es por salmonella tifi. Luego tenemos la salmonella paratifi, que va a ocasionar lo que es fiebre progresiva y persistente. Solamente eso. ¿Cómo se va a transmitir? ¿Ustedes saben cómo se transmite? Mm, sí, puede ser por la ingesta o por contacto, por ejemplo, en niños, contacto con heces, boca. Correcto. La transmisión es fecal oral, es decir, como por ejemplo, eh, una de las causas en la que se puede transmitir la salmonela son las aguas contaminadas. Obviamente las aguas contaminadas pues tienen partículas de fecales y pues esas fecales pues obviamente si una persona tenía salmonela y tenía diarrea pues iba a depositar en el desagüe todo ese tipo de bacterias. Y pues como ustedes bien saben, pues algunos alimentos les llegan en las cosechas, llegan a usar agua tratadas y esas aguas tratadas pues no están bien, como que digamos, bien tratadas y pues llegan a tener estas bacterias y pues empiezan a crecer en esos cultivos de verduras, etcétera. Por eso se les dice que pues se tienen que lavar las verduras, se tienen que lavar las frutas, entre otras, porque se llegan a regar esas plantitas pues con esas aguas no tratadas muy bien, que digamos. Es por eso también las aguas que nosotros llegamos a tener en nuestras casas, el agua potable, que están en las llaves, no llegamos a nosotros a tomarlas porque ya tienen demasiadas bacterias. Y es por eso que a veces hasta le echan cloro.
Ahora vamos a, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo ustedes creen que se hace el diagnóstico para una persona que se sospecha que tiene salmonela? Principalmente, perdón, principalmente puede ser por coprocultivo. Correcto. El coprocultivo, pues es a partir de heces. Otro tipo de diagnóstico, el hemocultivo para saber si tenemos la fiebre tifoidea. Y otro característico que se los llegan a preguntar mucho en el examen y que me lo llegaron a preguntar a mí el año pasado es la prueba serológica que se le llama Widal. Vamos a saber que vamos a tener salmonela. Es muy característico porque solamente se manda esta prueba, que se llama prueba de Widal, solamente para saber si tienes salmonela. Y es lo único. Y entonces no se lleguen a confundir, porque más adelante ya vamos a estar viendo muchos tipos de diagnóstico que los van a llegar a confundir con las demás, pero recuerden muy bien, por eso las estamos viendo por un poquito por separados, viendo por clasificaciones. Por ejemplo, ahorita estamos viendo enterobacterias y pues muy característico es la prueba de Widal para salmonela. Y ayer vimos, por ejemplo, vimos los estreptococos, el Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. Hay una prueba que se llama prueba de antistreptolicina o antistreptolicina S, que dijimos que es particularmente para saber si tiene una persona eso. ¿Qué habíamos dicho para quién? ¿Para qué tipo de bacteria? ¿Para qué tipo de bacteria habíamos dicho? La antistreptolicina O iba a ser para detectar si una persona tenía Streptococcus pyogenes, que era característico del grupo A, habíamos dicho. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tratamiento. Tratamiento. Igual, obviamente si causa diarrea, pues solamente nos vamos a tratar en reponer, en reposición de líquidos. ¿Para qué? Para recuperar nuestros electrolitos. Vida suero oral, por eso se manda vida suero oral. Por lo regular, las diarreas van a ser autolimitadas, es decir, que mediante el mecanismo de diarrea se van a expulsar todas las bacterias y entonces no es necesario mucho bueno, no es necesario que se llegue a matar con antibiótico. Sin embargo, la bacteria va a salir ¿qué se llama? Por todas las heces, que salió por todas esas heces acuosas y entonces, pues, normalmente van a ser limitadas. Por eso es que se dice autolimitadas y estas pues solamente pues se trata pues con rehidratación, rehidratación. En caso de que sí pues la bacteria se aferra y que siga ocasionando este tipo de diarreas, pues obviamente ya se manda en casos graves, en caso de fiebre tifoidea muy graves, pues ya se le manda ceftriaxona, casos graves, ya se le manda ceftriaxona. Y acitromicina en casos muy graves. Y ese es en personas que son muy
inmunodeprimidas. Por ejemplo, ¿cuáles son esas personas inmunodeprimidas? Pues las personas que tengan VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, o que tengan algún otro tipo de inmunodeficiencia o que esté inmunocomprometido. ¿Cómo vamos a prevenir que no nos lleguemos a enfermar de salmonela? Pues vamos a tener una correcta higiene de manos. Tenemos que lavar nuestras manitas con agua y jabón. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavar también los alimentos y que también los alimentos, un suponer la carne o el pollo, esté correctamente cocinado. Y obviamente que el agua potable sea la correcta y que sea, y ya. En este caso, para recordar a la salmonela, vamos a recordar que salmonela tiene el nombre de niña y entonces es un gran negativo. Este habíamos dicho que a diferencia del Escherichia coli no va a fermentar lactosa, por eso no se manda en el agar McConkey. Solamente los agares McConkey se les mandan a las bacterias que fermentan lactosa. Por eso tienen esta singularidad, como les mandé en la imagen. Y obviamente, pues van a producir diarrea, y en este caso, la salmonela es característica de la fiebre persistente. Y ahora vamos a hablar sobre la Shigella y última bacteria. Sin embargo, hay más bacterias, bueno, enterobacterias, pero las vamos a ir viendo la otra semana. Pero es para que no se lleguen a aburrir y no se lleguen así como a saturar de mucha información. Las vamos a ir repartiendo poco a poco para que no se llegue, para que un suponer, ayer vimos tres bacterias completamente distintas y espero que se les haya quedado algo para que, ¿cómo se llama? No las lleguen a confundir con las de hoy. Es que si ustedes ven todas de un momento, así se ven 10 bacterias en un momento, en serio que se van a confundir y se van a cuatrapear feo. Entonces, vayan al paso como vamos y no se atrasen, porque si se van a atrasar, en serio que cuando ya empiecen el ciclo escolar, se van a cuatrapear todo. Entonces, vamos ahorita a hablar de Shigella, que es otra bacteria muy parecida a ellas, pero pues son, este, datos clínicos muy diferentes. Vamos a tener a la Shigella. La Shigella es una bacteria que va a provocar va a provocar la enfermedad que se llama shigelosis. Shigelosis, así se le llama. Aquí, ¿qué me pueden decir? ¿Suena como niño o niña? Como niña. Correcto. Es un gram negativo. Este tampoco, igual que la salmonela, no va a fermentar lactosa. Este es el único que no va a ser no móvil, es decir, que no va a presentar flagelos. Y también su transmisión prácticamente de todas las enterobacterias va a ser fecal oral. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores de virulencia? Creo que, creo que igual puede causar el síndrome urémico hemolítico. ¿Y eso por quién lo ocasiona? Según yo, es por una toxina que tiene la misma bacteria, la Shigella, que según yo es la Shiga, toxina Shiga. Correcto, esta toxina
la llegan a preguntar mucho. Entonces, acuérdense mucho. Si dice Shigella, es de Shiga. Entonces, toxina Shiga, porque luego se pueden llegar a confundir, aunque es muy clara la mnemotecnia que les acabo de decir. Y esta, pues, es muy principal y característico que le llegue a dar el síndrome hemolítico urémico, igual como en el caso de la Escherichia coli. Esta toxina Shiga también lo que produce es pues el daño intestinal, produce un daño intestinal. Entonces, con las características que les estoy, bueno, que hace rato nos mencionaste y que ahorita les mencioné del daño intestinal y que también esta toxina inhibe la síntesis proteica, pues ya tienen algo como algo claro, ¿no? O algo que pueden decir, "Ah, por lógica puede ocasionar esto". Entonces, ¿qué es lo que puede provocar? Si aquí están viendo que tienen un síndrome hemolítico urémico, pues obviamente va a provocar algo de sangre. Y entonces el daño intestinal, pues obviamente va a perjudicar las células del intestino, provocando diarrea. Entonces por eso la Shigella también se caracteriza por diarrea. Y este tipo de Shigella, porque esta Shigella tiene su apellido que se llama Shigella disenterae. Disenterae, que significa en español disentería, la disentería significa sangre. Entonces, significa que como dato clínico, la Shigella nos va a dar una diarrea, y se los pongo en rojo y en grande, una diarrea con sangre. Entonces, hay veces que las pacientes van a llegar, o los pacientes van a llegar a referir, es que ayer tuve varias deposiciones, bueno, no van a decir eso, ¿no? Tuve varias, evacuaciones con sangre, y me asusté y no sé qué. Y pues obviamente ustedes tienen que sospechar, pues, de Shigella, porque es con sangre. También en el caso pueden sospechar de Escherichia coli enterohemorrágica, porque si ustedes se acuerdan, la enterohemorrágica pues causa este tipo también de diarrea con sangre. Entonces pueden ahí como que decir, pero sería más característico de Shigella, la diarrea con sangre. Ahora, antes de ir a avanzar más, la Shigella, hay varios tipos de Shigellas. Hay Shigella disenterae, que es la bacteria más importante y la más grave que puede ocasionarnos y que sí se llega a ver en la consulta. Esa es la Shigella disenterae, que pues obviamente ya les había dicho que es diarrea con sangre. Luego hay otras clasificaciones o otras, se puede decir que tiene hermanas. Por ejemplo, tenemos la Shigella flexneri, la Shigella sonnei y la Shigella bloidi. Esas por lo regular no son tan frecuentes, pero pues solamente es para mencionarles el nombre y que no, en el momento que si se los ponen en el examen y se los llegan a confundir, pues esas descártenlas porque pues no son muy patogénicas. Ahora, ¿qué enfermedades va a ocasionar? Habíamos dicho que diarrea con sangre, pero habíamos dicho que también va a haber un daño intestinal. Y a haber un daño intestinal, si ustedes recuerdan, las células caliciformes de nuestro tracto gastrointestinal, pues producen moco. Y al haber este daño intestinal, pues también se meten con las células caliciformes. Y entonces, en vez de que el moco esté en nuestros intestinos, pues también va a salir en nuestras heces. Y entonces se puede ver un aspecto de sangre con moco en el momento que la persona defeca. ¿Qué es lo que puede presentar las personas? Obviamente puede presentar ¿cómo se llama? Características de fiebre, puede presentar dolor abdominal intenso,
esos dolores que no te pueden ni parar porque te sientes así muy intenso. Luego también una característica de la Shigella es que va a presentar tenesmo rectal. ¿Alguien sabe qué es tenesmo rectal? Pues son, digamos que las ganas de hacer el baño, creo, y realmente no, pues que no haya nada, pues. Esas ganas como de que tú dices que no, que tienes sensación de que vas al baño, de que quieres ir al baño y al momento de que ya quieres defecar no sale nada. Ese se llama tenesmo rectal. Y eso es característico de Shigella. Entonces, también eso se lo llegan a preguntar en el examen porque es lo más característico de esta bacteria y que ninguna otra bacteria tiene esta característica. Por eso es que les digo que en el examen les llegan a preguntar lo más diferencial, o sea, lo muy característico de cada bacteria y que no se llegue a repetir en otras bacterias. Porque pues más que nada lo diferencial es con lo que ustedes tienen como herramienta en diferenciar un diagnóstico a otro en una consulta, ¿verdad? Pero pues ahorita pues a ustedes se los llegan a preguntar, pues como parte de un examen, pero pues que sí, realmente pues sí vale en la vida clínica. ¿Cuáles van a ser las complicaciones que lleguemos a tener ante estas enfermedades, esta enfermedad diarreica? Pues al momento de tener diarrea, pues puede ser que en la persona se nos deshidrate demasiado. También puede tener, mediante mucha fiebre, pues puede provocar convulsiones en el caso de los niños. Síndrome urémico hemolítico, que ya hemos dicho que ese es causante por la toxina Shiga. Y podemos tener otra complicación que se le llama megacolon tóxico. ¿Y cómo se podemos hacer un diagnóstico? ¿Alguien sabe? Sí, también era con un tipo de agar. ¿Cuál sería? El Xylosalicina, dexosicolato. Sí, también, por ejemplo, si es diarrea, pues obviamente tú le puedes mandar a hacer un coprocultivo, digo, coprocultivo. También una identificación química mediante la detección de la toxina Shiga. Pero pues eso ya es la vamos a poner detección de la toxina Shiga, ya es como que em, diagnósticos más sofisticados, es que se necesita más dinero. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya habíamos dicho que para las diarreas, pues como van a ser autolimitadas, solamente se manda, ¿qué se manda? En primera instancia. Es lo primerito que se manda, siempre. Y que ya les mencioné mucho, por la salida de tantos líquidos. Los sueros orales para reponer electrolitos. Correcto. Ya en casos más moderados, digo, moderados a graves, pues ya se manda
cualquier tipo de antibiótico. Y hasta aquí sería el día de hoy. Vimos Escherichia coli, vimos lo que es Salmonella y lo que vimos que es Shigella. La Escherichia coli, a grandes rasgos, ¿qué me pueden decir? ¿Qué enfermedades pueden, qué es lo que se pueden llevar de todo lo que les expliqué de Escherichia coli? Por ejemplo, le voy a preguntar a Mairani. Pues que causa principalmente es, dependiendo de las cepas, causa las enfermedades. Y es como que se puede identificar, unas son en adultos de viajero, hay en niños, am, produce un tipo de fiebre, ¿qué más? El síndrome urémico también puede afectar a otras cosas que no sea como lo gástrico. Y acuérdate mucho de la enterohemorrágica, que pues obviamente provoca el síndrome hemolítico urémico, pero principalmente este serotipo, el 01157 2 puntos H7. Ok, ok. Y la Escherichia coli, ¿qué más puede provocar? Ay, ¿me Que, preguntas a mí? sí, que es el que les, El... Perdón, perdón, sigue. sí, que les mencioné que es el número uno en ocasionar este tipo de situaciones, de este tipo de infección. Pues el daño urinario, ¿no? Sí, En el correcto. tracto urinario. Ahora, Miguel, ¿qué te puedes llevar de salmonela? Hola, hola, sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, bueno, principalmente que es gram negativo, este, y se produce por este huevo crudo, carne cruda, y también por ¿cómo se llama? Cuando el agua está muy, muy contaminada. En mujeres, no, ese fue el primero, de Escherichia coli. ¿Qué más? ¿En cuántas se dividen la salmonela? En dos, las dos dan, fiebre. Ujú. Ya no recuerdo cuál es el nombre de los dos tipos de salmonela, pero recuerdo que las dos dan fiebre. Se llama Tifi y Paratifi. Ah, ok. ¿Y cómo le haces un diagnóstico a esa persona? Es por ¿cómo se llama? Es un tipo de agar M, ya no recuerdo cómo se llama, la verdad. En ese también se utiliza como en el de Sildosa lisina, el cicolato también se utiliza en ese. El coprocultivo que habíamos mencionado también. Ah, ok, cierto. Y hay otro que les dije que es muy característico, que solamente es de esa bacteria. Pero ahorita se lo pregunto a Aranza. ¿Qué prueba serológica? Este, ah, sí, es la Widal. Correcto.
Acuérdense mucho de esa. Y te pregunto, en el caso de Escherichia coli, ¿qué cepa provoca lo que es el síndrome urémico hemolítico? Y en el caso de la Shigella, ¿qué toxina lo provoca? ¿Qué me preguntaste de el síndrome hemolítico urémico? Para aquí la Sí. tengo. Es el 057 o H7, perdón. Pero ¿de qué cepa? Perdón, la E. coli enterohemorrágica. Correcto. Y en el caso de la Shigella, De la Shigella era de la toxina Shiga. correcto. Y Miguel, ¿cómo puedes diferenciar entre si un paciente te dice, supongamos, te digo, no, pues es que tengo diarrea con sangre y moco, ¿de qué tipo de bacteria crees que tenga? Es la última, ¿no? Shigella. Correcto. Y si te digo que tengo diarrea acuosa, pero si tengo mucha fiebre, Es la primera, ¿no? Es Escherichia coli. no, esa es la salmonela. Ah, ok. Sí, es que sí las llegó a confundir un poco. Bueno, eso sería todo el día de hoy y nos veríamos la otra semana. Solamente que, espérenme.